Transparencia Electoral. Entrevistas. Un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina. Voy a hablar con Rafael Uzcategui, que es sociólogo, es defensor de los derechos humanos en Venezuela, director del Laboratorio de Paz de Venezuela, porque en estos momentos tiene una preocupación muy grave en todo el continente por las 3 leyes que intenta sacar Maduro. Me gustaría, Rafael, buenos días antes que todo, que hablemos de estas 3 leyes. ¿Puede ser? Claro que sí, Osvaldo. Muchas gracias por el contacto y saludos a todas las personas que se van a tomar la molestia de ver esta entrevista, ¿no? En primer lugar, sí, esas 3 leyes representan para los activistas de sociedad civil y defensores y defensoras de derechos humanos una importante preocupación, que tiene que ver con un contexto que queremos explicar en algunas pocas palabras, ¿no? Por Y favor. ese contexto tiene que ver que por primera vez en la historia del proyecto bolivariano en el poder, podría perder esa autoridad por la vía electoral, ¿no? Digamos, eso es la primera vez que ocurre. Recordemos que en otros momentos se vio apartado momentáneamente del poder por un golpe de Estado en el año 2002, pero este es el primer proceso comicial en el que va a acudir en una amplia impopularidad, ¿no? Y esa impopularidad tiene que ver, entre otras razones, por lo que yo calificaría como una rebelión de la base electoral chavista. Es decir, hasta ahora, o por lo menos a partir del año 2015, cuando el gobierno evidenció que se había transformado en una minoría política y electoral en el país a partir de los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional en ese año. Recordemos que en ese año tuvimos un proceso comicial en donde la fórmula opositora sacó 2 millones de votos más que la fórmula oficialista. Y eso era la primera vez que ocurría, ¿no? Que la oposición sacaba más votos en estas elecciones al Parlamento, y eso evidenciaba que venía un deterioro de la popularidad del proyecto oficial. Ya con Hugo Chávez, cuando uno hacía las proyecciones en la cantidad de votos que él recibía en cada elección, uno podía prever que iba a haber una disputa importante en los siguientes años porque el crecimiento electoral de la oposición era mayor que el crecimiento electoral que el oficialismo. Y eso, digamos, fue muy evidente luego con Nicolás Maduro, que obtuvo, digamos, un margen muy precario de apenas 2% en su primera elección, luego que Hugo Chávez falleciera, ¿no? Y eso, bueno, daba cuenta que la oposición se iba a transformar en una mayoría electoral pronto, y eso se evidenció en el año 2015, luego de 2 años de una importante crisis económica, producto de Ahora, las... perdón, Rafael, pasaron 9 años ya desde aquel momento, Sí, ¿no? claro. La Bueno, base se fue achicando. ¿Por qué la base electoral de Maduro y de todo el proceso se fue achicando de esta manera? sí, bueno, entonces en el 2015 el chavismo diseñó una fórmula para ganar elecciones siendo minoría. Y esto es importante decir unas palabras sobre esto. Es decir, el chavismo tenía una base electoral basada en los empleados públicos, que en Venezuela se calculan entre 4 a 5 millones de personas, ¿no? Ese eran los votos que el chavismo iba a mostrar en cualquier elección, o el piso electoral, ¿no? Entonces la estrategia era dividir a los adversarios, ¿verdad? De tal manera que recibiera menos votos y además inhibir el voto en contra, ¿no? Esa fue la fórmula básica del año 2018, cuando Nicolás Maduro se reelige, ¿no? Mostrar una cantidad de votos producto bueno, de estas redes clientelares basadas en los empleados públicos, dividir a sus adversarios e inhibir el voto en contra. Decirle a la gente que, bueno, que a través del voto no se iba a cambiar nada, que todo estaba controlado, etcétera, etcétera. Entonces, pero el año pasado ocurrieron 2 hitos políticos importantes que yo creo que tuvieron un primer antecedente en las elecciones de Barinas, que se repitieron, un estado simbólico para Venezuela, porque allí fue donde nació Hugo Chávez, ¿no? Era un territorio que se creía controlado por el oficialismo. Sin embargo, en la repetición de las elecciones regionales, el candidato oficial perdió, a pesar de bueno, que se hicieron todas las estrategias para que el yerno de Hugo Chávez ganara, que era el canciller Arreaza, ¿no? Ahí se repartieron cosas. Una persona que nunca había vivido en ese estado fue el candidato, pero que tenía un alto perfil político vinculado a la figura de Hugo Chávez. Y sin embargo, digamos, eso no ocurrió, y no ocurrió porque la base electoral del chavismo no votó o votó en contra, ¿no?
digamos, esa primera señal se repite en las pasadas elecciones a las primarias, donde participaron 2.400.000 personas. Sin embargo, ya hay un dato cualitativo importante, es que hubo una votación muy entusiasta en zonas dominadas territorialmente por el oficialismo, ¿no? En todo el país. Eso no solamente ocurrió en Caracas. Entonces, en ese momento nos llamó la atención que personas que habían sido parte de la base electoral chavista, como protesta en un espacio que sienten seguro, votaron por cualquiera de las fórmulas o por María Corina Machado, ¿no? Como una señal de protesta por toda la crisis económica, porque, bueno, tenemos una migración de más de 8 millones de personas, porque la gente en la calle se da cuenta que hay una élite que se ha enriquecido, que vive de otra manera, que tiene un discurso que no va pegado con su realidad, ¿no? Digamos, esta actitud, esta rebelión electoral se repite en el referéndum por el Esequibo, ¿no? Que es una iniciativa que toma Nicolás Maduro para intentar, bueno, aceitar su maquinaria electoral, medir su propia capacidad de convocatoria. El gobierno afirma que obtuvo más de 10 millones de votos, que fue una votación irreal y ficticia que ni siquiera el propio Hugo Chávez recibió en su mejor momento. Pero las estimaciones hablan de una participación alrededor de 1 millón de personas, ¿no? Y digamos, fue muy evidente la soledad de los centros de votación, especialmente, y esto lo repito, en los territorios dominados electoralmente por el oficialismo, donde el chavismo decía, bueno, este es mi territorio cautivo, ¿no? Entonces, el chavismo ahorita desconoce cuál es su base electoral, cuántos votos tendría para mostrar. Y en este momento sigue intentando dividir a la oposición, sigue generando desconfianza en el proceso electoral, pero está profundamente preocupado porque no sabe cuál es el tamaño de su base electoral cautiva. Y esto tiene que ver porque la gente ha asumido una estrategia de protección. Si tú haces una encuesta en una zona popular, la gente te va a decir que es chavista, porque así se protege, no se mete en problemas. Si tú la convocas a una marcha porque le vas a finalmente dar una bolsa de comida, la gente va a ir. Es pragmática en ese sentido. Si le ofreces algún beneficio por votar, la gente dice, dámelo, que yo voy a votar por ti. Pero finalmente, diferentes elementos nos dicen que ya eso no está induciendo el voto a favor, ¿no? Que hay una ruptura en esa conexión emocional, en la fidelidad política de la antigua base chavista con la figura de Nicolás Maduro. Entonces, en ese contexto, donde el chavismo va a ir a un proceso electoral donde todas las encuestas hasta ahora, le dan un amplio margen de diferencia a favor por lo menos de la candidata opositora, María Corina Machado, o de la fórmula opositora. El chavismo está tomando medidas entonces de coerción, de represión, ya que sus mecanismos de persuasión no están siendo eficientes, ¿no? Entonces, esas tres leyes, para volver a tu pregunta, esas tres leyes en nuestro análisis significan la deriva totalitaria del gobierno venezolano, ¿no? Ya un gobierno no democrático. ¿Podemos hablar de cada una de ellas? Sí, claro. La más preocupante, para ir en órdenes de preocupación, la más preocupante es una ley, bueno, que tiene un nombre políticamente correcto, que es la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, ¿no? Seguramente cualquier persona que nos pueda escuchar dirá, bueno, pero hay que tomar medidas para esas expresiones políticas dañinas, perjuiciosas, pero en Venezuela no existen organizaciones de ultraderecha o de nacionalismo radical o nacionalsocialista que justifiquen la aprobación de este tipo de normativas. Lo que sí existe es un uso arbitrario del término fascista para calificar a cualquier crítico o cualquier disidencia contra el gobierno. Ya nosotros tenemos un antecedente similar, que es una ley también que es políticamente correcta, que se aprobó hace 4 años atrás, que es la ley para prevenir y sancionar crímenes de odio, ¿no? Y por supuesto también todos estamos de acuerdo en que esas expresiones deberían sancionarse y deberían evitarse. Sin embargo, el gobierno ha interpretado que promover el odio, estimular el odio, es hacer una crítica contra las autoridades. Y esa ley, la ley para prevenir y sancionar delitos de odio, se ha convertido en principal norma punitiva contra el liderazgo social y político en los últimos años. Es que en general este tipo de leyes son sumamente arbitrarias, digamos. ¿Quién decide qué? ¿No? Es correcto. Entonces, esa ley del fascismo, entonces califica como fascista, por ejemplo, el pensamiento conservador. Bueno, ve tú a interpretar qué significa eso, o por lo menos las personas que el neoliberalismo, que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esa doctrina, pero calificarla como fascista es un despropósito, ¿no?
Entonces, por supuesto, esto también va a tener una aplicación arbitraria. Y lo que dicen nuestros colegas abogados es que está creando un sistema penal diferente al que está establecido en la Constitución, ¿no? Absolutamente arbitrario, en donde O sea, no es solo una ley, es un cambio general del sistema. es un cambio general del sistema. Entonces, es para nosotros de mucha preocupación. Ya se ha aprobado en primera discusión. En Venezuela las leyes tienen que, para ser aprobadas, pasar por 2 discusiones en la Asamblea Nacional. Y en este momento estamos esperando la segunda discusión y aprobación de esa ley, que además, según su promotora, la vicepresidenta Elsie Rodríguez, ha sido ordenado por mandato del propio Nicolás Maduro. Entonces uno pudiera pensar. Esta segunda instancia, ¿dónde ocurre? En la propia Asamblea Nacional también, ¿no? En el propio Parlamento, ¿no? Seguramente, en teoría, entre la primera y segunda discusión debería haber una consulta pública, ¿no? Pero digamos, eso o no ocurre o se hace una simulación de una consulta solamente con los grupos afines al Ejecutivo Nacional. La primera discusión es lamentable, porque estas primeras discusiones se hacen en media hora. A veces en normativas similares, ni siquiera las personas que están discutiendo esa ley tienen el documento en sus manos, ¿verdad? Y antes de esa discusión no era de acceso público. Y a los efectos prácticos, digamos, esta ley, ¿cómo incide en el proceso eleccionario? Bueno, esa ley prevé, por ejemplo, el cierre de medios de comunicación que de manera directa o indirecta, bueno, promuevan mensajes fascistas, calificados como fascistas, ¿no? La prohibición de acceso a cargos públicos a personas. Además que otra cosa que quiero alertar sobre esta ley es que es retroactiva, ¿no? Lo cual, es decir, esta ley se aprueba ahora, pero va a sancionar conductas y hechos que hayan ocurrido en el 2014, en el 2017, en el 2019, ¿no? Entonces, esto va a inhabilitar organizaciones de carácter político, ¿verdad? O partidos políticos, personas para el acceso a cargos públicos, ¿verdad? Y además, pues, hay una serie de también sanciones contra medios de comunicación, contra organizaciones sociales que se les va a retirar, se les retiraría su personalidad jurídica en el caso de que promuevan este tipo de mensajes, ¿no? Calificados así por el gobierno. Entonces, es una ley, digamos, para nosotros de altísima preocupación. Y que además, fíjate, un dato curioso adicional es que en 11 oportunidades en el articulado de la ley se dice que se va a calificar como fascismo el desconocimiento de la soberanía popular, ¿no? Entonces uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué esto aparece en 11 veces en el articulado? Uno lo que pudiera sospechar es que se intenta evitar o que es una ley que pudiera blindar un posible fraude, ¿no? Es decir, las autoridades electorales dan un resultado y cualquier persona que objete públicamente ese resultado, que convoque a movilizaciones para exigir un reconteo de votos, por decirte algo, eso pudiera ser calificado como fascismo y ser objeto de la aplicación de esa ley. Bueno, eso es una ley que apenas se está sancionando, apenas se está discutiendo, pero ya tiene un importante efecto. Es decir, nunca habíamos conocido dentro de Venezuela los actuales niveles de censura y autocensura en la cual están todas las personas, que están en modo pánico, ¿verdad? Para evitar, por supuesto, cualquier conducta que pueda ser calificada de esa manera. Y además tenemos el mensaje reciente de una defensora de derechos humanos muy honorable, de alto perfil público, que es Rocío San Miguel, que hace 2 meses fue detenida y está siendo acusada de cargos de terrorismo. Ayer mismo, el día de ayer, Carlos Julio Rojas, un luchador social que todos conocemos por movilizarse en la defensa de los servicios públicos de los caraqueños, también ha sido detenido y está siendo acusado supuestamente de participar en un magnicidio contra Nicolás Maduro. Entonces estamos en un peligroso giro de mayor represión de cara al proceso electoral. Perdón, un paréntesis. En estos momentos, ¿cuántos presos políticos hay en Venezuela? Mira, no me sé la cifra exacta, pero el Foro Penal habla de alrededor de 283, ¿no? Digamos, estamos alrededor de esa cifra. Ellos siempre están actualizando la cantidad de presos políticos. Y tenemos en el caso de organizaciones sociales tres personas privadas de libertad. El defensor de derechos humanos, Javier Tarazona, que ya tiene más de 2 años preso. Además, por algo que se ha reconocido, él denunciaba la presencia de grupos irregulares armados colombianos en Venezuela. Y precisamente el ELN, que era el grupo que él denunciaba, está haciendo sus conversaciones de paz en el país. Y se ha reconocido que ya en esas conversaciones se ha reconocido que ellos han venido actuando dentro del territorio venezolano. Así que lo que él denunció, digamos, ya se reconoció. Perdón, pero él sigue preso.
ya seguimos con las leyes, pero esto me lleva a otro paréntesis. Vos, como trabajador por los derechos humanos, como defensor de los derechos humanos, ¿cómo es el miedo con el que se trabaja todos los días en Venezuela? ¿Cómo es tu miedo? Sí, mira, yo soy beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 9 años fui director de Provea, una de las ONG más conocidas en Venezuela, y digamos, por ese trabajo fui objeto de manera permanente de campañas sistemáticas de criminalización y desprestigio por parte de las autoridades, del propio Nicolás Maduro, pasando por el fiscal, por el canciller. Todos intentaban decir que Provea, bueno, era vinculada a hechos de violencia, hechos de terrorismo, incluso en algún momento nos acusaron de lavado de dinero, etcétera. Y eso, por supuesto, hemos tenido que asumir dentro de Venezuela diferentes protocolos de seguridad, ¿no? Tener mecanismos de comunicación permanente, prepararnos en este momento que estamos hablando. Todas las organizaciones, especialmente las de derechos humanos, nos estamos preparando para trabajar en situaciones de mayor restricción, un poco aprendiendo la amarga experiencia de nuestros colegas nicaragüenses, con lo que hemos venido aprendiendo lo que han hecho, para trabajar incluso en situaciones de clandestinidad, porque, digamos, los escenarios que estamos previendo de cara al proceso electoral son muy oscuros. Entonces, sí, uno intenta no paralizarse, por supuesto somos seres humanos y que además tenemos mucho miedo, no solo por nosotros, sino por nuestros familiares, porque un patrón de actuación dentro de Venezuela que ha sido documentado por Naciones Unidas es que cuando persiguen al liderazgo social y político, castigan a sus familiares, privan de libertad a sus familiares como un mecanismo de presión, de coerción contra ese liderazgo social y político. Y es por eso que, por ejemplo, muchos periodistas o muchos líderes sociales que se van del país no denuncian esa situación porque saben que sus familiares se quedan en Venezuela. Muy bien, sigamos entonces con la segunda de las leyes. Bueno, la segunda ley es una ley que ya está aprobada, que es la ley en defensa de la Guyana Esequiba, ¿no? Venezuela tiene una reclamación histórica en un territorio que se llama, que se ha denominado Guyana Esequiba, que ahorita forma parte de la República Cooperativa de Guyana. Ellos han llevado esta diatriba a la Corte Internacional de Justicia, a la cual, digamos, Venezuela pues ha venido desconociendo, ¿no? Dice que, bueno, que no se va a hacer, y que de hecho esta ley aprobada, que ya está aprobada, específicamente dice que ese tipo de reclamos no van a ser resueltos en instancias internacionales, específicamente como la Corte Internacional de Justicia, con la cual se niega, se desconoce ese mecanismo para la resolución de conflictos. Entonces, lo importante de esa ley es que tiene 2 artículos que también van a tener incidencia en el proceso electoral, ¿no? Uno de ellos es que también prohíbe el acceso a cargos públicos a personas que de manera directa o indirectamente hayan favorecido la posición de la República Cooperativa de Guyana, ¿no? Entonces, bueno, también muy amplio de interpretación discrecional y arbitraria, y que, por ejemplo, pudiera afectar a cualquiera de los líderes políticos que están ahorita intentando ser finalmente los candidatos de la oposición. Y la segunda norma es que también las organizaciones políticas a las cuales pertenecen estos líderes también sufrirían sanciones por haber permitido este tipo de actuación. Entonces, por supuesto... Además, también es retroactivo, ¿verdad? Es retroactivo también, ¿no? Es decir, bueno, entonces aquí hay, en este momento tenemos opiniones permitidas, ¿no? Si tú quieres cuestionar o disentir de la actitud venezolana frente a ese reclamo, por supuesto no lo puedes hacer de manera pública, ¿no? Entonces, en redes sociales lo que circula son solamente las opiniones permitidas por el gobierno o las matrices de opinión que son favorables a la ideología de Estado. Entonces, esta es la segunda ley que ya está sancionada, ¿no? Y que además uno pudiera decir, bueno, esto es curioso porque esto debilita la relación que Nicolás Maduro y el chavismo había construido con los países del Caribe, ¿no? Con CARICOM, ¿no? Por supuesto, CARICOM ya ha reaccionado en contra, ha cuestionado eso lo considera lo que es un acto de provocación, ¿no? Y también Brasil ha expresado sus disgustos por esta normativa que puede tensar o puede generar un clima de tensiones en la región, ¿no? Entonces, uno lo que se pregunta es que es algo novedoso para el chavismo en este momento. El chavismo se está transformando de cara a participar en unas elecciones en las que es absolutamente minoría. Se está transformando, digamos,
en un grupo mucho más autoritario. Y uno de los indicadores de esa transformación es que se está priorizando el control del orden interno sobre sus alianzas regionales, ¿no? Claro. Todas las decisiones que han venido tomando en las últimas semanas sobre el proceso electoral han generado el cuestionamiento de Brasil y Colombia, que eran dos de sus aliados naturales. Y bueno, por lo menos ya el presidente mexicano también ha exigido también la realización de elecciones libres. Y por supuesto, diplomáticamente sabemos que todos los adjetivos tienen un significado, ¿no? Tú no pides elecciones libres en un país de manera gratuita. Entonces, eso lo que nos indica es que esta iniciativa sobre el Esequibo, por un lado, refleja que las Fuerzas Armadas tienen mayor incidencia sobre las decisiones del Poder Ejecutivo. Uno pudiera pensar que en este momento de debilidad Nicolás Maduro también necesita apoyarse mucho más en las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, que se estaría priorizando el mantenimiento del orden interno sobre esas alianzas regionales, ¿no? Da la impresión de cierta desesperación, ¿verdad? También, de debilidad, ¿no? Porque tú cuando las analizas en frío dices, bueno, estas son actuaciones torpes, esto no debilita, esto no fortalece al chavismo, sino que precisamente lo debilita. Y además, bueno, generan una profunda desconfianza en sus pares regionales o en sus pares mundiales sobre la capacidad del propio Nicolás Maduro. La tercera ley que también ha sido aprobada en primera discusión y que en teoría estamos esperando que el día de hoy, cuando estamos conversando, comience la segunda discusión en la Asamblea Nacional, es una ley para fiscalizar y regularizar el trabajo de las ONG. Entonces, esa ley en síntesis crea un nuevo registro, ¿verdad? En el cual todas las asociaciones civiles venezolanas tendrían que incluirse para tener un permiso de actuación. Entonces bueno, en condiciones democráticas, bueno, participar en un registro por supuesto, no debería tener ninguna mayor preocupación. Son una serie de trámites administrativos que seguramente todos cumplen. Hay que decir que ya las ONG venezolanas cumplimos con un registro que ha creado en los días de la democracia, ¿verdad? Pagamos impuestos, somos fiscalizados por las autoridades por diferentes vías, pero este nuevo registro precisamente se crea para ilegalizar a las organizaciones sociales y de derechos humanos que sean más críticas y más beligerantes, especialmente a las ONG que hemos participado en la Corte Penal Internacional o la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que han generado afirmaciones e informes contundentes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, es lógico esperar que en el caso de Provea, por ejemplo, que es una organización que tiene un alto perfil, se le va a obstaculizar participar en este nuevo registro y se le va a obligar a trabajar al margen de la ley, ¿no? Estar ilegalizada, ¿no? Porque todas las organizaciones se ilegalizan y todas tienen que ponerse a derecho, entre comillas, a partir de participar en este nuevo registro. Independientemente de que tú tengas 30 o 40 años, tienes que partir de cero a partir de este nuevo registro. Y eso sigue un poquito los caminos de Nicaragua, ¿no? Eso nos recuerda un poco lo que han hecho allí contra la sociedad civil. Ahora, Rafael, en principio las tres leyes parecen no ser solo tres leyes, sino una redefinición total del sistema venezolano. Pero por lo demás, contra este ataque, ¿qué puede hacer el pueblo y los dirigentes opositores? Mira, hasta ahora, por supuesto, nosotros intentamos que haya muros de contención o mecanismos de contención a partir de los mecanismos diplomáticos y en el caso nuestro, de los grupos que tienen injerencia o que tienen un mandato de protección en materia de derechos humanos. Hay que recordar que el alto comisionado de Naciones Unidas, que tenía una presencia en el país, fue expulsado hace semanas atrás, ¿no? Lo cual también es una señal de alerta. Pero bueno, que continúe el trabajo de la Corte Penal Internacional y la misión de determinación de hechos para nosotros es importante, porque sabemos que se han convertido en mecanismos de contención. Muchos funcionarios policiales y militares no quieren aparecer en esos informes o no quieren ser acusados finalmente. Y eso seguramente ha evitado mayores actuaciones abusivas contra las personas y contra la dignidad en este momento. Entonces, desde Derechos Humanos intentamos que esos mecanismos continúen trabajando sobre Venezuela, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto que haya un mayor involucramiento de América Latina en el conflicto venezolano. Bueno, Estados Unidos y la Unión Europea han llevado una voz, pero nos parece importante
que América Latina también, porque 6 años más de Nicolás Maduro es 1.500.000 personas migrantes más fuera de Venezuela, ¿no? Y esa, digamos, y esa cantidad de migración forzada, por supuesto, va a generar presiones a los países de acogida que no tienen, digamos, la capacidad para poder satisfacer derechos de estas personas que van a salir. Y que además, en el caso de Brasil y Colombia, eso lo estamos diciendo, va a generar una migración política, personas que van a solicitar asilo y refugio en esos países y bueno, que han sido situaciones sensibles para Colombia y Brasil reconocer condición de asilados y refugiados para personas provenientes de Venezuela. Entonces, la comunidad internacional tiene un papel y por supuesto intentamos seguir que el tema venezolano continúe en la conversación pública a nivel internacional. Sabemos que hay conflictos en todo el mundo, pero en la medida que Venezuela desaparezca de los titulares, por supuesto, hay más propensión al abuso de poder. Y en ¿Cómo, segundo lugar, estamos intentando que haya, finalmente, a pesar de todas las malas condiciones, de la peor elección posible, bueno, que por supuesto la gente exprese su indignación, a ver si hay alguna subestimación del gobierno en el resultado de ese proceso electoral y pudiera venir un hecho sobrevenir. Frente a las elecciones primarias, la estrategia del gobierno fue intentar que esas elecciones por sí mismas fracasaran y resultó todo lo contrario. Hubo un mal cálculo y esperamos entonces que finalmente, a pesar de todos los obstáculos, la gente pudiera finalmente expresarse, bueno, y generar pues una situación de transición. ¿Cómo calificarías el involucramiento o no de Latinoamérica en el proceso venezolano? Mira, bueno, fue muy tímido, especialmente por las afinidades ideológicas que muchos de los países que habían tenido presidentes de signo progresista habían tenido, ¿no? Sobre Venezuela. Creo que a partir del 2017 la situación de migración comenzó a cambiar la mirada, no solamente en los gobiernos, en los movimientos sociales. Nosotros hemos tenido mucha incomprensión por parte de nuestros pares a nivel regional, de organizaciones de derechos humanos. En el caso argentino, bueno, hemos tenido una conversación muy complicada con el CELS, por ejemplo, con el Centro de Estudios Sociales y Legales, que, bueno, que tenían una lectura que no priorizaba permanentemente los derechos humanos, sino otro tipo de consideración. Entonces, pero fue a partir del 2017 esta situación de migración la que ha complejizado por lo menos la mirada y las solidaridades automáticas de gobiernos y de organizaciones sociales. Y ahora yo creo que se está comenzando a entender de mejor manera, gracias al liderazgo del presidente chileno, que el presidente Gabriel Boric ha dicho que hay que cuestionar las violaciones de derechos humanos independientemente del signo ideológico de los gobiernos que las cometan, y nos parece eso un principio muy importante. Y yo creo que, digamos, a partir de esos criterios, creo que hay mayor claridad y mayor comprensión de lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que lo que está ocurriendo con el proceso electoral ya es injustificable. Ya nadie puede decir que la oposición venezolana está en un camino de violencia, de terrorismo. Todos quieren participar en las elecciones, todos están convocando a votar, que se exprese la soberanía popular, y son las autoridades venezolanas las que están impidiendo ese camino. Ahora bien, hay un problema en cuanto a la elección del candidato de la oposición, porque la dictadura no lo está permitiendo. ¿Cómo van a sortear ese problema? Mira, lo que nosotros, en este momento hay un proceso de negociación y también, digamos, es muy pronto para saber cuál es el candidato unitario que va a promover la oposición, porque hay muchas dudas razonables sobre si ese candidato finalmente sería habilitado para participar finalmente. Porque aquí el problema no es María Corina Machado. El problema es la esperanza que ella despierta en una cantidad importante de personas que quieren que haya un cambio a partir del voto. Entonces, si esa esperanza luego se transfiere a otro actor político, a un candidato, una candidata, seguramente va a tener represalias o va a intentar que finalmente se evite a partir de la aprobación de estas 3 leyes, que son 3 caminos diferentes para inhabilitar a una persona con un argumento pseudojurídico para que finalmente pueda participar, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, nosotros desde sociedad civil esperamos que finalmente el liderazgo político pueda ponerse de acuerdo, no solamente en el candidato, sino en la observación electoral el día de la votación, en la presencia los observadores de los diferentes partidos políticos opositores en todas las mesas electorales del país,
¿no? Y que además también hay un proceso de movilización antes para exigir la observación internacional, que sea técnica, ¿no? Que tengamos la presencia de observadores imparciales en Venezuela y no acompañantes, ¿no? Que son grupos o personas escogidos por el gobierno para, bueno, para no tener ningún tipo de criterios técnicos, sino ideológicos para opinar sobre la elección. Entonces, no solamente el candidato, sino también hay una serie de obstáculos, ¿no? Que hay que superar de manera conjunta, ¿no? Y cualquier, digamos, análisis de escenario que uno haga, uno rápidamente intuye que una posibilidad de transición a la democracia es que haya mecanismos de construcción de consenso dentro del liderazgo opositor, que haya mecanismos de articulación, ¿no? Si el gobierno finalmente logra dividir o fragmentar a todos los grupos opositores que en este momento tienen una frágil unidad provocada por el hecho político de las primarias, bueno, por supuesto vamos a estar en condiciones más desfavorables para poder lograr esa transición. Eso se entiende, pero también se entiende, al menos desde fuera de Venezuela, que así la oposición se ponga de acuerdo en un candidato, ese candidato debe ser aceptado por la dictadura, con lo cual es muy difícil que ese candidato represente de alguna manera aquellas ansias de cambio, ¿o no? Sí, sí, efectivamente. Ahí, bueno, hay uno de los candidatos que es Manuel Rosales, que es el candidato que ha sido, de alguna manera, más aceptado por las autoridades. Sin embargo, digamos, y eso es una estrategia que nosotros políticamente pudiéramos entender, ¿no? Un candidato que finalmente, bueno, represente la mínima amenaza para las autoridades en caso de que pueda imponerse. Sin embargo, desde derechos humanos, ese tipo de estrategia nos genera muchas preocupaciones, porque lo que representa Manuel Rosales es el candidato de los estímulos para las autoridades. Y parte de esos estímulos es la mayor impunidad posible. Y como defensores de derechos humanos, por supuesto, nosotros vamos a seguir solicitando sanción y castigo para los violadores de derechos humanos. Hay gente que dice, en todas las transiciones en América Latina ha existido niveles de impunidad. Y es cierto, sin embargo, desde el día cero, las propias organizaciones de derechos humanos han cuestionado esos niveles de impunidad pactados, y el caso de Argentina, por supuesto, es emblemático. Y desde el día cero, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas han cuestionado y comenzado esa ardua tarea para que esos mecanismos de impunidad sean revertidos. Y ese va a ser el caso, por lo menos, de las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, estamos como muy atentos a todas las garantías de impunidad que se pudieran ofrecer para cuestionarlas. Pero bueno, tenemos fe que finalmente, como producto de una negociación, porque lamentablemente en Venezuela las condiciones electorales no son las que deberían ser por un deber constitucional o un deber sino son consecuencia de una negociación política. Todo lo que en Venezuela se va a decidir de aquí al 28 de julio es consecuencia de una negociación en donde participa Estados Unidos, donde participa la Unión Europea y donde las sanciones contra Venezuela se han convertido en un incentivo para que las autoridades puedan permitir algunas de estas condiciones. ¿Qué pasaría si se da el peor escenario de que la dictadura logra imponerse? Mira, por supuesto, para ese escenario nos estamos preparando para actuar en las peores condiciones. Creo que los próximos 6 años de Nicolás Maduro van a ser 6 años diferentes a lo que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Van a ser 6 años con menos libertades cívicas, ¿no? La aprobación de estas leyes hemos dicho que están transformando todo el sistema penal y la posibilidad de que organizaciones independientes continúen trabajando dentro de Venezuela. Eso va a generar un nuevo pico de migración, ¿no? Algunas encuestas ya están comenzando a medir y algunas han sugerido que el 32% de los venezolanos estaría dispuesto a migrar en caso de que Nicolás Maduro vuelva a imponerse en las elecciones. Y lo que nosotros lamentaríamos es que hubiera un proceso de normalización de la comunidad internacional de las relaciones con Venezuela, independientemente de los resultados de ese proceso electoral, ¿no? Y es algo que por supuesto nosotros estamos exigiendo. La comunidad internacional tiene que seguir teniendo mecanismos de presión sobre las derivas autoritarias del gobierno venezolano, porque no es posible que los autoritarismos en América Latina tengan todos los incentivos para llegar a donde quieren llegar. Y no solamente Venezuela, es Bukele, es otros autoritarismos de la región. Y sean los gobiernos democráticos los que tienen controles y los que tienen toda una serie de normas que cumplir. Entonces no es posible que sean los autoritarismos en este momento quienes
bueno, quienes tengan luz verde para poder llegar a los límites que quieran llegar sin que esto signifique un costo social y político para esas actuaciones. Entonces, bueno, para nosotros ese es un escenario gris. Nos estamos preparando para, bueno, trabajar al margen de la ley, trabajar en la clandestinidad, en donde estamos previendo que muchos líderes sociales y políticos tendrían que irse del país, ¿no? No solamente después de las elecciones, sino seguramente antes, cuando toda esta fase represiva continúa aumentando su intensidad, ¿no? Y lamentablemente eso va a generar un mal precedente para toda la región. Creo que eso va a ser una invitación a que los autoritarismos sigan emergiendo en toda la región y no que sea, digamos, el fortalecimiento de la democracia el norte a seguir. Rafael, muchas gracias por esta charla. Gracias a ti, Osvaldo. Y bueno, mucho éxito. Bueno, sabemos que en Argentina también tienen sus complicaciones y por supuesto deseamos lo mejor para el pueblo argentino. Esto fue Transparencia Electoral y Demo AMLAT Entrevistas, un espacio para debatir con especialistas y activistas sobre los desafíos de la democracia en América Latina.